Bueno, vamos a empezar con el capítulo 4, que es un poco de repaso de lógica digital. Los 3 capítulos anteriores, pues en realidad los he numerado así para mantener la coherencia con los apuntes de teoría y de prácticas, pero todos los conocimientos que hubiéramos dado en los primeros temas son conocimientos que ya habéis hecho en otras asignaturas. Lo primero que nos interesa saber es cómo interpreta la placa que nosotros vamos a usar en esta asignatura, que es la placa Texas, el Launchpad Diva, el 0 y el 1. Nosotros en digital trabajamos con ceros y unos, pero en realidad las señales en el mundo real siempre son señales analógicas. Si uno pincha en un cable, no ve ceros y unos, lo que ve es una tensión. Y entonces nosotros esa tensión la interpretamos como 0 o como 1 según una convención que hayamos adoptado. Entonces, en el caso de la placa que nosotros vamos a usar, si trabajamos con lógica positiva, quiere decir que cuando hay tensión interpretamos como 1 y cuando no hay tensión lo interpretamos como un 0. Pero, ¿cuáles son los márgenes de tensión para interpretarlo como 1 y como 0? Pues en el caso de la placa, todo lo que está entre 2 y 5 voltios lo interpretará como 1 y lo que está entre 0 y 1,3 lo interpretará como lo que está entre 2 y 5 voltios lo interpretará como 1 y lo que está entre 0 y 1,3 lo interpretará como 0. ¿Qué pasa con lo que hay entre medio? Pues lo que hay entre medio pues puede ser que lo pille como 0 o que lo pille como 1. Por tanto, cuando nosotros diseñemos un sistema tendremos que asegurar que la tensión está dentro de los márgenes estos, amarillo o verde, en función de si es 0 o es 1. Concretamente, la máxima tensión que podemos meterle a la entrada para que la placa Texas lo considere como nivel bajo tiene que ser 1,3. Si nosotros garantizamos que está por debajo de 1,3, siempre lo va a interpretar como 0. Y el valor mínimo para que la entrada de la placa lo considere como nivel alto es un 2. Este ahí es el subíndice de input. Por tanto, estos dos primeros casos son entradas. Valor bajo para que sea 0 como máximo 1,3, para el valor alto, para el valor 1 como mínimo 2 voltios. En cambio, cuando es la placa la que da la salida, que son estos dos últimos casos, el nivel bajo nos dicen que como máximo nos va a dar 0,4 voltios y el nivel alto, pues como mínimo nos va a dar 2,4. Por lo tanto, esta gráfica que hemos puesto aquí, también hay que hacer una para la entrada y una para la salida, en realidad. Esto es un poco de repaso de cosas que ya sabéis. Si nosotros tenemos 2 bits nos dan 4 combinaciones y nosotros ahí podemos hacer la AND, la negada de la AND, la OR, la negada de la OR exclusiva o la negada de la OR exclusiva. Entonces, lo que es interesante aquí es ver el símbolo que podemos usar en C. La AND es el ampersand, la negada es este símbolo, era el 126 que tenéis en el teclado, la OR se hace con la barra que hay en el 1 y, evidentemente, si yo pongo paréntesis y lo que hay dentro del paréntesis le aplico la negada, pues lo que me está haciendo es la negada, ¿no? Si esto es la OR, pues si a esto le aplico la negada delante, lo que tengo es la NOR. Y una cosa interesante es la OR exclusiva. La OR exclusiva se hace con este simbolito de aquí que tenéis en el teclado al lado de la P. Otra cosa interesante es ver la diferencia entre operadores lógicos y operadores booleanos. Los operadores lógicos, la operación la va a realizar bit a bit. Si yo tengo una ristra de bits que es la variable A y una ristra de bits que es la variable B y hago la AND de A y B, pues esto me lo va a hacer bit a bit. Por tanto, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 0 por 1, 0. Es lo que habíamos hecho en electrónica digital 2, ¿no? Pero si yo pongo una doble AND, una doble ampersand, entonces ya no es un operador lógico, sino que es un operador booleano. Y el operador booleano me considera todo este número como o valor 0 o vale 1, lo considera como un booleano. Si el contenido de la A es distinto de 0, solo que hay algún bit distinto de 0, esto valdrá 1, la A valdrá 1.
y la B lo mismo. Entonces el resultado, fijaros que el resultado es únicamente un bit, porque aquí lo que hace es que la A no es distinto de 0, por tanto vale 1, la B es distinta de 0 también, por tanto vale 1, 1 por 1, 1. Por tanto, con la AND lo hace bit a bit, con la doble AND lo hace considerando todo esto como una entidad, que solo puede valer o 0 o 1. El booleano solo tiene dos valores, o 0 o 1. 0 cuando todo es 0 y solo que alguno sea distinto de 0, pues entonces ya valdrá 1. El tema de la NOT en los apuntes o en los libros lo podemos ver de distintas maneras. Cuando programemos en C, normalmente lo que pondremos pues será o el símbolo este o simplemente la admiración, ¿no? En algunos libros ponemos la negada encima, pero evidentemente eso cuando programemos en C no lo vamos a poder poner. Pero es bueno que lo sepáis por si alguna vez leéis un libro o alguna página web y está explicitado de otra forma, pues que seáis capaces de interpretarlo. La información digital, como vimos en Digital 2, pues se almacena en memoria, ¿no? Entonces, la mayoría de los ordenadores, la memoria que incorporan es direccionable a nivel de byte, que es lo que habíamos hecho en Digital 2. Cada byte tiene una dirección específica. Por otra parte, también habíamos visto, todo esto es un poco de repaso, que había la memoria ROM, que es la memoria de solo lectura, y la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. Entonces, escribir en una ROM es más lento, más complejo que escribir en una RAM, pero la ventaja de la ROM es que cuando apagamos la alimentación, el contenido se mantiene. En cambio, en la RAM, en cuanto apagamos, el contenido se borra. Entonces, normalmente cuando nosotros hagamos un diseño con el microprocesador, o el microcontrolador de la placa Texas, ese diseño pues irá dentro de una máquina, yo que sé, de una lavadora, del electrodoméstico que sea, y va a hacer siempre la misma función. Como va a hacer siempre la misma función, ese programa ya va a estar cargado en memoria. Por tanto, nada más encenderlo ya se pone en funcionamiento, ¿no? Encender una lavadora no es como encender un PC, que tienes que esperar ahí un ratillo a que vaya cargando los programas. El programa lo tienes cargado automáticamente. La ventaja de la ROM es, aparte de que no se borra, pues que es fácil integrar muchos bits, tener una cantidad de memoria grande en poco espacio. ¿El problema cuál es? El problema es que el proceso de escritura es lento. De hecho, para escribir en una ROM, dependiendo de la tecnología, pero lo más habitual es que primero haya que borrarla. Y al borrarla lo que hace es que lo pone todos los bits a 1. Y después, a continuación, lo que hace es que escribe solo los ceros, porque los unos ya los tenemos escritos. Entonces, esto es un proceso que puede tardar del orden de 1 milisegundo, mientras que en el caso de una RAM, pues puede tardar del orden de 10 nanosegundos. La diferencia es 100.000 veces. Por tanto, hay una diferencia considerable. Por eso los procesadores pues incorporan aparte una memoria RAM para poder hacer cálculos rápidamente y trabajar con datos de manera rápida. La memoria RAM es mucho más rápida que la ROM. Una cosa interesante que está bien que lo conozcáis y que yo creo que poca gente lo conoce. Cuando hablamos de K, la K es 1000. Un kilogramo son 1000 gramos, ¿no? Un kilómetro son 1000 metros. Entonces, los informáticos, que muchas veces les gusta liar las cosas, pues ellos cogieron la K para el kilobyte. Pero en realidad eso es confuso, porque en términos informáticos el kilobyte son 1024 bits, no son 1000 bits. Entonces, hablando con propiedad, no habría que hablar de kilobits, sino de kibibit. Hay otras unidades que son las que se utilizan, otros prefijos, para tratar con potencias múltiplos de 2. Entonces, mientras que en el sistema decimal usamos el kilo, el mega, el giga, etcétera, en binario se utiliza el kibi, mebi, hibi, tebi, pebi, exbi, cebi, yobi. Esto prácticamente nadie lo usa, pero realmente sería lo correcto. ¿Por qué sería lo correcto? Pues porque si ponemos una K y la K a veces dice 1000, a veces dice 1024, pues eso genera confusión, ¿no?
En informática pues ya se supone que la K es 1024, pero la K está pillada por el sistema decimal. Para trabajar con potencias de 2, pues tendría que ser Kibi. Los sistemas de numeración también lo tenéis claro de otras asignaturas, pues cada posición tiene asignado un peso. Entonces, si yo digo 1984, el 1 es el dígito de los miles, el 9 de las centenas, el 8 de las decenas y el 4 de las unidades. Por tanto, cada uno de ellos va multiplicado por una potencia de 10. Si nosotros el número lo vemos con parte fraccionaria, pues realmente esta parte de aquí, que son décimas y son centésimas. Décimas y centésimas es 10 a la menos 1, la décima, 10 a la menos 2, la centésima. En binario la cosa funciona parecida, pero en vez de ser potencias de 10, son potencias de 2. El tema del hexadecimal también lo tenemos claro, pues en decimal usamos 10 dígitos, en binario 2, en hexadecimal hay 16. A partir del 9 pues usamos letras. La ventaja del hexadecimal, pues que es fácil pasar de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario. Simplemente hay que coger grupos de 4 bits y de cada 4 bits nosotros sacamos un dígito hexadecimal. Y si lo que queremos es pasar de hexadecimal a binario, pues lo que hacemos es que de cada dígito hexadecimal nosotros sacamos 4 bits. Entonces aquí al grupo de 4 bits le llama niveles. Una cosa interesante también es cómo marcamos que un número es hexadecimal. Cuando te dan un número te tienen que decir en qué base está. Si no se dice nada, normalmente está en decimal. Pero cuando está en hexadecimal, si os acordáis, nosotros lo que hacíamos era poner un 0x delante, ¿no? Bueno, pues afortunadamente el lenguaje C lo que utiliza para indicar que un número es hexadecimal es 0x, pero en otros lenguajes o en otros entornos se especifica de manera diferente. Algunos lenguajes de ensamblador ponen el signo dólar delante, otros ponen la X sin poner el 0 delante. Bueno, pues nosotros lo haremos exactamente igual que lo hemos hecho en Digital 2. Cuando pongamos un 0x, querrá decir que lo que viene a continuación es un número hexadecimal. Si el número contiene alguna letra, pues ya se ve bastante claro que es hexadecimal, pero podría ser que casualmente pues no haya ninguna de las letras en el dígito hexadecimal y eso podría dar lugar a confusión, ¿no? Para que no haya confusión, pues si es hexadecimal, 0x delante. Bueno, y otra posibilidad en otros lenguajes pues es poner una H al final. En el Digital 2 nosotros vimos bytes y vimos palabras. ¿El Word qué era? El Word eran 2 bytes, porque estábamos haciendo un procesador que era de 16 bits. Nosotros, con la placa Texas, no estamos con un procesador de 16 bits, sino que estamos con un procesador de 32. ¿Eso qué hace? Pues hace que el byte sigan siendo 8 bits, el Word sean 32, pero hay otra denominación intermedia que es el half word o double byte, que son 16 bits. Media palabra pues serán 16 bits. En nuestro entorno tendremos bytes, words y half words. Entonces el half word son simplemente pues 16 bits. Una cosa que no vimos en Digital 2 solo vimos números enteros. Aquí lo que nosotros usaremos en alguna de las prácticas son los números en coma fija. Los números en coma fija, ¿en qué consisten? Consisten en que yo dedico de los 32 bits, si es que es un número de 32 bits, o de los 16 bits, si es que es un número de 16 bits, utilizo algunos para la parte fraccionaria y otros para la parte entera. Por tanto, en un número representado en coma fija, yo decido dónde pongo el punto. Entonces, todo lo que yo tengo codificado a la derecha del punto es la parte fraccionaria y lo que tengo a la izquierda es la parte entera. Esto lo podemos intuir por alguna de las transparencias que hemos puesto antes, pues funciona exactamente igual. Lo único que si aquí es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a las 2, aquí es 2 a la menos 1, o sea, un medio, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, etc. Entonces, la resolución o el parámetro delta nos viene dado por
el número más pequeño que yo puedo representar, que es el bit de menos peso. Entonces, cuando yo trabajo con números en coma fija, la resolución, la delta, no la guardo en el ordenador, pero yo tengo que saber cuál es. Yo tengo que saber si mis números vienen representados con 6 dígitos decimales, como es este caso de aquí, o con 4, o con 5, o con los que sean. Pero la codificación del número, pues realmente lo que guardamos es simplemente la ristra extra, si es que es un número de 16 bits, pues guardamos la ristra de 16 bits. Por tanto, cuando nos den un número en coma fija, nos tienen que decir cuál es el valor de la delta. Vamos a ver aquí un ejemplo y cuáles son las ventajas, pues, de la aritmética en coma fija. El beneficio de la coma fija es que es bastante directo hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la aritmética entera. Por tanto, no hay que hacer grandes cosas, es simplemente una interpretación de escalarlo todo por la delta esa. En cambio, si nosotros quisiéramos trabajar con el otro tipo de números, que son los números en coma flotante, que no veremos, pues ahí el procesador, algunos tienen que llevar un coprocesador capaz de eso, o tiene que ser un procesador que incorpore funciones de operación en coma flotante. Las operaciones en coma fija son tan simples como las operaciones con enteros. En cambio, las operaciones con coma flotante, pues normalmente requieren mucha más complejidad de cálculo. ¿Cuál es la desventaja de la operación en coma fija? Pues que si yo quiero tener una buena resolución, pues tengo que dedicar muchos dígitos binarios a la parte fraccionaria. Si dedico muchos dígitos a la parte fraccionaria, se me reduce la cantidad de dígitos que tengo para la parte entera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo solo utilizo un dígito para la parte fraccionaria, pues yo no puedo representar el 0,75. Yo solo puedo representar números que acaben en 0 o que acaben en 0,5. Este bit de aquí solo me influye en 0,5. Si yo quisiera representar un 0,75, de los 8 bits, tendría que dedicar 2 a la parte fraccionaria. Entonces sí, entonces podría tener número entero, número .25, número .5, número .75 o el número entero otra vez, ¿no? Por tanto, aquí, dada la longitud que yo tenga para el total del número, tengo que decidir y tener un compromiso entre tener, pues, poder representar con mucha precisión, pero no perder aquí la capacidad, pues, de que los números, la parte entera sea grande. Vamos a ver ahora qué quiere decir una cosa embedida, embedded. Pues embedido quiere decir que está escondido dentro de tal manera que no puedo verlo. Un sistema como el que lleva una lavadora, lleva un procesador, pero ese procesador está embedido. Yo no lo veo, está empotrado, también se le llama así a veces, dentro de la lavadora. El término micro se refiere a tamaño, no se refiere a prestaciones, sino al tamaño. Cuando hablamos de un computador, pues el computador, aparte del procesador, tiene una memoria que va externamente en otro chip y además pues tiene otro hardware para poderse comunicar con el mundo exterior. Cuando hablamos de un sistema, quiere decir que son múltiples componentes entrelazados conjuntamente para un propósito común. Cuando nosotros hablamos de un microcontrolador, la asignatura esta se llama microprocesador, pero en realidad microprocesadores, en realidad lo que vamos a ver van a ser microcontroladores. ¿Qué son los microcontroladores? Los microcontroladores son microordenadores que incorporan dentro del mismo chip lo que es la RAM, la ROM y los puertos. Por tanto, en realidad un microcontrolador es mucho más potente que un microprocesador. El microprocesador necesita más hardware externo, el microcontrolador no. Si os fijáis en la placa Texas, veréis, la veremos luego, hay solo 2 chips y esos chips pues son los dos iguales, los dos son 2 microcontroladores, pero no hay ningún chip de memoria. En cambio, si abrís un PC, aparte del microprocesador, del Core i7 o lo que sea, pues veréis otros chips, que son la memoria que va fuera, aparte en otro chip. ¿Dónde tenemos nosotros microcontroladores? Pues microcontroladores en realidad dicen, y seguramente es la verdad,
que hay más microcontroladores que personas en el mundo. Entonces, si nosotros abriéramos, por ejemplo, un tester y miráramos lo que lleva dentro, pues prácticamente lleva muy poca cosa. Solo lleva la rueda para seleccionar si queremos medir tensiones, corrientes, comprobar transistores o lo que sea, dependiendo de lo bueno que sea el tester, y un chiparro, lo veis aquí, que esto es el microcontrolador, y luego la batería. Entonces, realmente hay microcontroladores en prácticamente cualquier aparato electrónico. ¿Qué es un sistema de microcomputador embedido? Pues la mayoría de los sistemas embedidos, a diferencia de un ordenador como el que estáis usando para escucharme a mí, pues ni tiene teclado, ni tiene una pantalla gráfica, ni tiene un disco duro externo. Entonces existen sobre todo tres familias básicas de procesadores. Los más usados son los ARM, y de ARM hay tres. El Cortex-M, la M de microcontrolador, es precisamente el que nosotros usaremos en esta asignatura. Es un Cortex-M. Luego hay varios números, que si Cortex M0, M4, M7. Cuanto más alto es el número, más potente es el procesador, el microcontrolador, pero también consume más. Luego existen los Cortex tipo A. Los tipo A son los que incorporan los teléfonos móviles. Estos normalmente funcionan con sistema operativo y tienen pues otros entornos de aplicación. Luego hay los Cortex R, que los Cortex R están pensados para aplicaciones de altas prestaciones en tiempo real. De todas maneras, la frontera entre un Cortex M y un Cortex R es difusa, y los Cortex M de altas prestaciones pues son parecidos a un Cortex R. ¿Qué es un driver de dispositivo y qué son los puertos de entrada-salida? Pues un driver de dispositivo es un conjunto de funciones de software que nos facilitan la interacción con un puerto de entrada-salida. Por ejemplo, pues puede tener un driver para poder enviar datos a una pantalla. Tengo una serie de funciones que me permiten pues, enviar caracteres a una pantalla de forma fácil, sin tener que rascar ahí pues, todo el envío de señales. Los puertos, cuando hablamos de puertos, un puerto es una colección de pins y normalmente, lo veremos luego cuando veamos el esquema, cada puerto tiene 8 pins y esos 8 pins se pueden configurar de manera independiente. Se pueden configurar para entrada o para salida de datos o para muchas otras funciones, para conversión analógico digital, modulación de anchura de pulsos, etc. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a ver es el General Port Input Output, que es un puerto de entrada-salida de propósito general. De propósito general quiere decir que lo podemos usar para muchas cosas. Uno de estos puertos pues, es el puerto A. Si os acordáis de Digital 2, cuando conectabais cosas, pues había el puerto A, el puerto B, el puerto C, el puerto E, etc. Entonces, hay una serie de registros que nos van a permitir hacer una serie de cosas, y para enviar o leer datos, el registro que usamos es el registro data. Entonces, el puerto A tendrá su registro, el puerto B el suyo, etc. Todo esto es lo que iremos viendo en el capítulo siguiente. Entonces, el mismo puerto lo vamos a poder configurar para que sea una entrada o sea una salida, lo cual es una ventaja, el hecho de que los puertos sean configurables. Además, nosotros activaremos solo los puertos que vayamos a usar, y los puertos que no vayamos a usar no los encenderemos y, por tanto, no gastarán corriente, quiero decir. ¿Qué son los sistemas en tiempo real? Los sistemas en tiempo real son aquellos que garantizan un límite máximo de respuesta en el peor de los casos. El tiempo este de respuesta se le llama latencia. ¿Dónde podemos tener un ejemplo? Pues imaginaros que el airbag del coche funcionara con un ordenador con Windows. Sabéis que encendemos el ordenador en Windows y de repente a veces va muy rápido, pero a veces empieza a rascar el disco duro y a hacer cosas que no sabemos ni lo que está haciendo, ¿no? Porque tiene vida propia y no hace lo que le decimos, sino lo que le da la gana. Entonces, evidentemente, si tenemos un sistema en un coche que detecta una colisión y activa un airbag, ahí la respuesta tiene que ser en tiempo real. Tienes que garantizar que el airbag se hincha antes de
de que la persona impacte contra el volante o contra lo que sea, ¿no? Entonces, el tiempo este que tarda en dar respuesta es lo que se conoce como el tiempo de latencia. Y en los sistemas en tiempo real, pues lo que hacemos es poder desarrollar aplicaciones que garantizamos que ese tiempo de latencia es muy pequeño. Como hemos dicho antes, un computador tiene un procesador que es un chip y aparte hay otros chips como son la memoria RAM, puede tener memoria ROM, puertos de entrada-salida, etc. Una cosa interesante también es que a veces parece que los ordenadores son inteligentes, en realidad los ordenadores no son inteligentes. Los que somos inteligentes somos las personas que los programamos. Al final el ordenador hace lo que nosotros le pedimos. Y lo que sí que el ordenador es bueno, pues es haciendo tareas repetitivas y sobre todo porque no se cansa y lo puede hacer millones de veces por segundo, ¿no? ¿Qué es el software? Pues el software es la secuencia ordenada de instrucciones que le vamos a dar al procesador para que ejecute una función en concreto. Y esa secuencia ordenada de instrucciones pues la vamos a tener en una memoria. ¿Qué es el microprocesador? Pues microprocesador es un procesador pequeño. Micro siempre se refiere al tamaño. Pequeño, ¿qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que te lo puedes poner en la palma de la mano. ¿Qué es un microcomputador? Pues un microcomputador es un computador pequeño. Nuevamente, pues el tamaño pequeño se refiere al tamaño, lo cual quiere decir que lo podemos transportar, ¿no? Un PC pues lo puedes llevar con más o menos dificultad, pero te lo puedes llevar. En cambio, el Mare Nostrum, el superordenador que está en la UPC, pues ese evidentemente no te lo puedes llevar de manera fácil. ¿Qué es un puerto? Un puerto es una conexión física entre el ordenador y el mundo exterior. Eso nos va a permitir pues, poder actuar sobre el mundo y poder recibir datos del mundo, saber qué temperatura hace, qué presión, etc. ¿Qué es un bus? Un bus es una colección de cables que nos permiten pasar información entre varios módulos. ¿Qué es el microcontrolador? Pues el microcontrolador es un microcomputador muy pequeño que contiene en un solo chip procesador, memoria y capacidad de entrada-salida. Esto también va a hacer que sea muy barato. Fijaros que la placa que habéis comprado vale 15 euros, pero esa placa es de desarrollo, es para probar aplicaciones. En el momento que uno tiene una aplicación ya desarrollada y la quiere implementar en productos comerciales, pues no necesita la placa, solo necesita uno de esos chips negros, con lo cual si en vez de toda la placa con los LEDs y los switches compras únicamente el chip, pues te va a salir mucho más barato. Los puertos de entrada pues serán aquellos que nos permitan captar información del mundo exterior y los puertos de salida pues serán los que nos permitan mandar información al mundo exterior. El interface se define como la colección de puertos de entrada-salida, electrónica externa, dispositivos físicos, software que combinados nos van a permitir comunicarnos con el exterior. Un ejemplo de interface de entrada que nosotros vamos a usar, y lo vamos a usar simplemente porque es sencillo, que nos cuesta poco, es el switch, es el pulsador o el interruptor, ¿no? Cada vez que nosotros toquemos un interruptor, pues el microcontrolador se dará cuenta y hará una u otra cosa en función de si lo hemos tocado o no. Por tanto, el switch lo utilizaremos como entrada para decirle algo al microcontrolador. Al revés, si lo que queremos es sacar una información del microcontrolador al exterior, lo que podemos poner y que es muy barato es un LED. Un LED que se encienda o se apague o cambie de color en función de lo que el algoritmo haya decidido. Si miramos las interfaces de entrada-salida, pues hay varios tipos. Paralelo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se envían varios bits simultáneamente. Hay varias líneas y cada línea lleva su bit. Pues, por ejemplo, podríamos enviar un número de 8 bits pues con 8 cables en paralelo, ¿no? Podríamos enviar esos 8 bits por un único cable en serie. Cuando se envían en serie, van todos por el mismo cable, pero obviamente uno detrás de otro, en instantes temporales distintos. También podemos hacer interfaces que lo que manden sean señales analógicas. Y esas señales analógicas irán codificadas como tensión
eléctrica, corriente o potencia. También pueden haber envíos en los cuales esté basado en tiempo, pues, por ejemplo, en función de la frecuencia, en función de anchura de pulsos, en función de desplazamientos de fase. Si miramos un poco el esquema de la placa que vamos a usar, pues tenemos, como os decía, es un Cortex tipo M y concretamente M4, de la serie 4. Tenemos el puerto A, que tiene 8 bits de entrada, 8 pins, el puerto C, que tiene 4, el puerto E, que tiene 6, el puerto F, que tiene 5, el puerto D, que tiene 8, y el puerto B, que tiene 8. Por otra parte, hay otros tipos de posibilidades, como por ejemplo Analog to Digital Conversion, modulación por anchura de pulsos, comparadores, temporizadores, buses de comunicaciones de datos, WART en serie, Buscan, etc. Entonces, la placa que nosotros tenemos de desarrollo al chip, al TM4C123, lleva incorporado 3 LEDs. 3 LEDs, que uno es de color verde, uno es de color azul y el otro es de color rojo. El verde va conectado al puerto PF3, el azul al PF2 y el rojo al PF1. Y por otra parte tenemos switches, tenemos 2 switches. Entonces fijaros que aquí cuando se aprieta esto se cierra y se conecta a masa. Por eso los switches de la placa funcionan en lógica inversa. Fijaros que aquí hay una cosa curiosa y es que hay una serie de resistencias que pone 0 ohms. ¿Qué es una resistencia de 0 ohms? Es un cortocircuito. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo quisiera usar estos puertos de aquí, estos pines, el pin PF3, el PF2 y el PF1, para una aplicación mía distinta de encender los LEDs que lleva la placa, yo puedo desoldar esta resistencia, esta y esta, y entonces ya me queda desconectado y podría conectar aquí el circuito externo que yo quisiera. Por otra parte, fijaros aquí también que hay un cortocircuito entre el PD0 y el PB6. Esto quiere decir que no se van a poder utilizar de manera independiente, ¿no? ¿Esto porque está cortocircuitado este con este y este con este? Bueno, pues está hecho de esta manera por compatibilidad con booster packs anteriores. ¿Qué es un booster pack? Un booster pack es una placa que se pone encima de la Texas, se conecta y le permite añadir funcionalidades. Puede ser una pantalla, puede ser un módulo Wi-Fi, módulo Bluetooth, etc. Entonces, vosotros, para la asignatura esta, no tenéis que desoldar ninguna resistencia, no os preocupéis. Si miramos la placa, por arriba, un par de comentarios importantes. Mucha gente la enchufa por el primer USB que encuentra o el primero que le viene en gana. Para que funcione y se pueda debugar, hay que enchufarlo por este de aquí, que está al lado del interruptor. Fijaros que pone debug, porque para debugar hay que conectar la placa al ordenador por este puerto micro USB. Otro tema interesante es que aquí hay un pequeño error. Fijaros que pone P30. El serigrafiado por la cara de arriba está mal, por la cara de abajo está bien. Esto no es P30, es el PE0. Esto tenéis el dibujo el esquema en Word o en PDF dentro del eCampus, porque a veces los números tan pequeñitos cuestan de ver y entonces pues esto lo podéis imprimir en más grande y veis aquí por dónde se conecta. Se puede conectar tanto por arriba como por abajo y evidentemente pues el mismo terminal visto por arriba o visto por abajo pues es lo mismo. Si es GND pues esto va a ser GND tanto si lo pincho por arriba como si lo pincho por abajo. Entonces lo que os decía, el chip, el microcontrolador realmente únicamente es esta parte y este de aquí es exactamente igual. Tiene dos para facilitar el debugado. Esto es un cristal para dar la frecuencia de reloj, los dos pulsadores de usuario, el del reset, ¿no? Y los LEDs que están por aquí. Entonces, fijaros en las resistencias esas que hemos visto antes, si quisiéramos desoldarlas, pues esto es montaje superficial, la 9 y la 10, estas son las que hacen el cortocircuito de estos dos, pues habría que quitar estas dos resistencias de aquí. Marcos? Sí. Quina és la lògica perquè t'ho donguin amb aquesta resistència cortocircuitada? Vull dir, El que diu el booster pack per compatibilitat, perquè funcionin altres plaques antigues que es connectaven a sobre. Vale. Vale, perfecte.
Entonces, de microcontroladores hay muchísimos, es una barbaridad la cantidad de microcontroladores que hay. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia entre ellos, aparte de que no todos se configuran igual según el fabricante, pero si vamos dentro del mismo fabricante, pues sí que van a ser bastante parecidos, pues es la cantidad de memoria flash, la cantidad de memoria RAM y la cantidad de puertos de entrada-salida. Por otra parte, pues la posibilidad de utilizar operaciones en coma flotante o no, o tener conector USB o poder hacer modulación por anchura de pulsos, etc. Entonces, ¿esto por qué hay tantos? Porque normalmente como los microcontroladores se ponen en electrónica de consumo en muchísimos aparatos, pues realmente todo aquello que no vayas a usar no hace falta que lo tenga, porque entonces te va a salir seguramente más barato el microcontrolador. Entonces, esto una cosa interesante, lo explico nuevo de este año, no lo había explicado nunca, esto ha venido a cuento de un proyectista que quería utilizar el microcontrolador y para su aplicación necesita más pines de entrada-salida, ¿no? Si aquí miramos cuántos pines de entrada-salida tengo 43. Sí que es verdad que si, por ejemplo, cogiera este, pues tiene 61, pero tampoco es un número muy, muy grande. Bueno, pues que sepáis que hay chips como este de aquí que te permiten extender la cantidad de pines de entrada-salida. Entonces, dependiendo, esto se tiene que conectar con la placa y de la placa nosotros haremos una conexión serie. Hay dos protocolos, dependiendo del protocolo que se use. Lo explico como cultura, esto no lo vamos a hacer en la asignatura. Pues se utiliza uno u otro chip. Entonces, yo conecto este bloque aquí y cada bloque tiene su dirección. Entonces, fijaros, hay 3 bits de dirección. Este tiene la dirección 000. ¿Por qué? Porque en los bits de address están los 3 a 0. Entonces, fijaros que este chip me está dando del 0 al 7, del 0 al 7 me está dando 8 y 8, 16. Me está dando 16 pines de entrada-salida. Y yo puedo poner otro y a este, fijaros, le tengo que asignar una dirección distinta. ¿Por qué? Porque cuando yo mande por aquí un dato al puerto o quiera recibir un dato del puerto, tendré que especificar si es de estos 16 o es de estos 16. Por tanto, con esta estructura, estos 4 puertos hemos añadido 16 más 16, 32. Y que dice 32, pues yo puedo añadir tantos chips como quiera, cada uno con su dirección. Lo veis, ¿no? Aquí el bit a sub 0 está puesto a 1 y el bit a 1 y el a 2 están puestos a 0. Por tanto, este tiene dirección 001, este tiene dirección 000. Entonces, si nosotros realmente no tenemos suficientes pines con nuestro microcontrolador, tampoco es estrictamente necesario ir a otro que tenga más pines, porque igual tampoco vamos a encontrar ninguno que los tenga. Podemos ir a una estrategia de estas, de poner expansores de puertos de entrada-salida. Una cosa interesante es el mapa de memoria. Prácticamente todos pues, funcionan de la misma manera. Yo cuando accedo a la memoria ROM o a la memoria RAM, accedo exactamente de la misma manera. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que están en direcciones distintas. Entonces, fijaros que primero viene la ROM, luego viene la RAM, luego vienen los puertos de entrada-salida y luego hay otros puertos internos de entrada-salida. Entonces, dependiendo de la cantidad de ROM que tenga, siempre empieza en el mismo, pero acabará en un valor más alto o en un valor más pequeño. La RAM siempre empieza en esta dirección de aquí y dependiendo de si mi microcontrolador tiene 32K o tiene más, pues acabará en este valor o acabará en otro valor más alto. Y los puertos lo mismo. Cuando yo accedo a un puerto, en realidad es como si accediera a una posición de memoria. Cada puerto tiene su dirección y cuando yo voy a esa dirección, lo que estoy haciendo es leer un puerto. Tanto, realmente nosotros para poder leer de la ROM o leer de la RAM, simplemente todo dependerá de a qué dirección, o leer de un puerto, dependerá de la dirección que yo le ponga. El tema del Little Endian y el Big Endian. Esto lo vimos en Digital 2 ya, pero lo repito un poco. El tema de Big Endian y Little Endian viene pues del tema de los viajes de Gulliver, de
dos tribus que discutían sobre si el huevo había que cascarlo por la parte ancha o por la parte estrecha, ¿no? Entonces, esto es un poco confuso porque cuando dices Little Endian parece que suene a que acaba por la parte final y tienes que pensar en romper el huevo. Big Endian es empezar a romper el huevo por la parte final, porque empiezo por la parte final. Y Little Endian es empieza a romper el huevo por la parte pequeña, empiezo por la parte pequeña. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo lo escribo en memoria, si empiezo por el Little Endian, quiere decir que empiezo por el de menos peso. Por tanto, fijaros lo que hago, ¿no? El 4D lo pongo en primer lugar, a continuación los otros 16 bits, los otros y los dos de más peso, los pongo al final, los pongo en la parte alta, porque he empezado por la parte pequeña. En cambio, en el Big Endian empiezo a escribir por la parte alta, por la parte del MSB. Por tanto, el 1A, este lo pongo aquí, y el de menos peso es el último que escribo. Esto es importante porque hay procesadores que funcionan de una manera y procesadores que funcionan de otra. Lo habíamos visto en Digital 2 con números de 16 bits, que sería este ejemplo de aquí, ¿no? Las direcciones, las posiciones de memoria, todas son direccionables a nivel de byte. Por tanto, en cada posición solo me cabe un byte. Por tanto, si yo quiero escribir este número de 16 bits, necesito dos posiciones de memoria. Lo puedo escribir como Big Endian o como Little Endian. El que nosotros utilizamos, la placa Texas, utiliza el formato Little Endian. Pero hay otras placas pues, que utilizan otros formatos o algunas que se llaman Biendian, que la puedes configurar para que funcione de una manera o de otra. Entonces aquí, ahora, como vamos a trabajar con un procesador de 32 bits, ya cada número de 32 bits no nos ocupa solo dos posiciones de memoria, sino que nos ocupa 4. Pero la filosofía es la misma. Si es Little Endian, empiezo por el de menos peso, este 78. Lo pongo aquí y todo lo otro lo voy añadiendo a continuación. Esto pasa así con los números, pero con los caracteres no. Si es un string, una cadena de caracteres, entonces pues siempre se empieza poniendo por el primer orden, ¿no? Si yo tengo la cadena de caracteres esta de aquí, pues empiezo a leer de izquierda a derecha, como leemos nosotros. Y eso funciona de la misma manera, tanto si es Big Endian como si es Little Endian. La diferencia viene para los números, para los datos numéricos, no para los datos de tipo texto. ¿Cómo funciona el programa del Keil Microvision? Pues nosotros tenemos un editor, en el editor hacemos un programa que lo podemos hacer en Assembler o lo podemos hacer en lenguaje C, hacemos un build, el build es construir el código objeto y a partir de ahí nosotros decidimos si esto lo vamos a simular o lo vamos a ejecutar en la placa realmente. Acordaros, Project, Options for Target, pestaña Debug, Use Simulator para simular, Use Stellaris ICD para ejecutarlo sobre la placa. Entonces, muchas de las prácticas las vamos a hacer de las dos maneras. Primero las simularemos y luego la haremos funcionar realmente sobre la placa. Para simular, en realidad, no haría falta tener la placa. Podríamos hacer las prácticas sin tener la placa conectada. Para ejecutarlo en el hardware, evidentemente sí, porque hay un paso más que es el de cargarlo en la placa. Cargarlo en la placa y una vez cargado en la placa, aunque quite la alimentación, pues ese programa va a seguir corriendo cada vez que alimente la placa. Esto también un poco de repaso de Electrónica Digital 2. Cuando nosotros hagamos un programa en C, nos va a salir en C y la traducción a Assembler, pero lo podríamos haber hecho en Assembler directamente, por ejemplo. Este era aquel algoritmo de Euclides que habíamos visto para calcular el máximo común divisor entre dos números. Entonces, fijaros qué bonito, te sale la línea 3, si estoy en la línea 3, esta instrucción me sale la codificación en hexadecimal, esto es lo que compilábamos a mano, y fijaros, por ejemplo, los últimos dígitos es el operando inmediato, el 12 en hexadecimal, que es la C.
El 48 en hexadecimal es un 30. 3 veces 16, ¿no? Entonces salen aquí los registros del banco de registros, el contador de programa, el link register, etc. Bueno, nosotros en esta asignatura vamos a trabajar en C, no vamos a hacer programas en Assembler, pero es bueno que lo sepáis. Mejor dicho, que lo recordemos, porque esto ya lo habíamos comentado en Digital 2. También habíamos comentado en Digital 2 la diferencia entre CISC y RISC. Todo depende de si el procesador tiene muchas instrucciones o tiene pocas instrucciones. Aquí comentar que la placa que nosotros usamos, el Cortex-M, es del tipo RISC, que es del tipo conjunto de instrucciones reducido. Bueno, entonces con esto hemos acabado la primera parte de la clase.